Hola a todos, hoy vamos a hablar de la escena del baño de sangre que se lleva a cabo con Beverly Marsh, la cual fue adaptada a la miniserie de los años 90 y en la película del 2017 de Andy Muschietti, con ciertas diferencias en comparación con el libro. Así es que si quieren saber cómo sucedió realmente esta escena en el libro, se las voy a dejar, no sin antes hacer un pequeño análisis o más bien meterlos en contexto de lo que es esta escena. Sabemos que el libro de It de Stephen King es un poco complicado porque se lleva a cabo de una manera en la que las tres líneas temporales se cruzan, presente, pasado y futuro, en donde por ejemplo esta escena se supone que Beverly va camino a Derry y mientras más se acerca al pueblo empieza a recordar qué es lo que sucedió, y en una de esas empieza a recordar el Club de los Perdedores y cómo es que una vez iba regresando del cine después de ver una película de terror con dos integrantes de este club y analizando todo lo que sucedió durante el día, ella se sentía muy feliz por haber ido al cine con esos dos chicos, pero cuando entra a su lavabo para prepararse para dormir es cuando sucede esto. Supuestamente la escena del baño de sangre en el lavabo es una representación de uno de los miedos de Beverly. Pero ¿qué tiene que ver su miedo a la sangre o por qué sale esto? Bueno, es muy sencillo. Se supone que Beverly tiene miedo a madurar y esto tiene que ver con su periodo, es decir, en el libro no dice que ella sea abusada sexualmente por su padre, sino que aparte de maltratarla, la insinúa mucho, es decir, le tiene un deseo enfermizo, tanto así que en ciertas partes le dice que es igualita a su madre, tal y como aparece en la versión del 2018 de Andy Muschietti. Entonces lo más probable es que Beverly sepa que cuando tenga su primer periodo va a ser cuando cambiaría de niña a mujer y tal vez su padre llegaría a pasar a otro nivel más de abuso. Tenía planeado hacer un análisis un poco más profundo respecto a esto, pero vamos, todo el mundo conoce la doble moral de YouTube y entonces como somos un canal pequeño, pues vamos, lo más seguro es que desmoneticen este video dada a la temática, pero bueno, simplemente voy a dejar, solamente voy a mencionar algo raro. Si bien It es una de las mejores novelas que ha escrito Stephen King, no es perfecta, ya que Stephen King nunca menciona que Beverly sea abusada sexualmente. Física y psicológicamente sí, pero no sexual. Sin embargo, cuando Stephen King describe cómo se lleva a cabo la escena en la que Beverly se mete con todos los miembros del Loser Club, esta chica dice que hay algo que le enseñó su padre respecto a eso. Entonces nos hace dudar si única y exclusivamente tuvo abuso psicológico y físico o también algo de índole sexual. Entonces hasta aquí le dejo para entrar de lleno en la escena, para entrar de lleno en la descripción de cómo sucedió esto. Así es que ya lo saben, si les gusta este contenido suscríbanse, compartan y denle un like. Todo esto para seguir subiendo escenas de lo que sucede en la novela de It y contenidos sobre películas de este mismo género. Sin nada más por el momento, vamos con esta escena. Y pensando en todo eso, tomó la esponja y se inclinó sobre el lavabo para mojarla. Y entonces una voz. 2. Salió del sumidero susurrando. Ayúdame. Beverly retrocedió sobresaltada. La esponja cayó al suelo. Sacudió un poco la cabeza, como para despejarse, y volvió a inclinarse sobre el lavabo, mirando el sumidero con curiosidad. El baño estaba en la parte trasera de un apartamento de 4 habitaciones. Se oía débilmente en la televisión, una película que parecía ambientada en el oeste. Cuando terminara, probablemente su padre sintonizara un partido de béisbol o una pelea, y después se quedaría dormido en la poltrona. El empapelado del baño tenía un detestable dibujo de rana sobre lirios de agua. Hacía bultos y ondulaba sobre el yeso irregular en la pared. En algunos lugares tenía humedad. En otros se estaba desprendiendo. La bañera tenía manchas de óxido y el asiento del inodoro estaba rajado. Por sobre el lavabo asomaba una bombilla completamente descubierta. Beverly creía recordar que, en otros tiempos, habían tenido allí un aplique, pero se había roto y nunca había sido reemplazado. El suelo estaba cubierto de un linóleo que había perdido ya el dibujo, salvo un pequeño sector bajo el lavabo. No era una habitación muy acogedora, pero Beverly estaba tan habituada a ella que ya no reparaba en su aspecto. También el lavabo tenía manchas de agua. El desagüe, que simplemente un círculo de unos 5 centímetros de diámetro con un torpe en cruz,
con un tope en cruz de donde el cromado había desaparecido tiempo atrás. Había también una tapa de goma que colgaba de una cadena arrojada de cualquier manera sobre el grifo marcado F. El agujero de desagüe estaba muy oscuro. Al inclinarse hacia él, Beverly notó un olor desagradable, como a pescado, que surgía del agujero. Arrugó la nariz, asqueada. «Ayúdame», ahogó una exclamación. Había, sí, una voz. Beverly había pensado que podía ser un estremecimiento de las tuberías, o tal vez solo su imaginación, consecuencia de esas películas. «Ayúdame, Beverly». La invadieron oleadas de frío y calor. Se había quitado la banda de goma del pelo que caía sobre sus hombros en una cascada luminosa. Sintió que sus raíces trataban de erizarse. Sin darse cuenta de lo que hacía, se inclinó otra vez hacia el lavabo, susurrando a medias. ¿Hay alguien ahí? La voz del desagüe parecía la de un niño muy pequeño que apenas sabía hablar. Y a pesar de la carne de gallina, su mente buscó una explicación racional. Aquella era una casa de apartamentos. Los Marsh vivían en la parte posterior de la planta baja. Había otras 4 unidades. Tal vez hubiera en el edificio una criatura que se entretenía hablando dentro de la tubería. Y algún efecto acústico. ¿Hay alguien ahí?, preguntó al desagüe del baño, ahora con voz más alta. De pronto se le ocurrió que, si su padre entraba en ese momento, la creería loca. No hubo respuesta del desagüe. Pero el desagradable olor pareció acentuarse. Le hizo pensar en las cañas de bambú de los Barrens y en el vertedero. Convocaba imágenes de fuegos lentos, amargos y de barro pegajoso que trataba de quitarle a una los zapatos. Pero no había niños pequeños en el edificio, eso era lo curioso. Los Tremont tenían un niño de 5 y 2 niñas menores, pero el señor Tremont había perdido su empleo en la zapatería de la avenida Traker y después de atrasarse en el pago del alquiler, un buen día desapareció poco antes de que terminaran las clases en el destartalado camión del padre. En el primer apartamento del primer piso vivían Skipper Bolton, pero tenía 14 años. Todos queremos conocerte, Beverly. Se llevó la mano a la boca, con ojos dilatados de horror. Por un momento, solo por un momento, creyó haber visto que algo se movía allá abajo. Tuvo súbita conciencia de que el pelo le caía sobre los hombros en 2 gruesos mechones muy cerca del desagüe. Algún instinto la obligó a erguir la espalda para apartar de ahí su pelo. Miró alrededor. La puerta del baño estaba firmemente cerrada. Se oía débilmente la televisión. Cheyenne Bodie estaba advirtiendo al malo que dejara el revólver antes de que alguien saliera herido. Ella estaba sola, exceptuando, claro está, aquella voz. ¿Quién eres?, preguntó al lavabo en un susurro. Matthew Clements, murmuró la voz. El payaso me trajo aquí abajo, a los caños, y morí. Muy pronto va a ir a buscarte, Beverly, y a Ben Hanscom, y a Bill Denbrough, y a Eddie. Ella se llevó las manos a las mejillas y se las apretó con fuerza. Sus ojos se ensanchaban. Sintió frío. De pronto, la voz sonaba ahogada y viejísima, pero aún así reptaba en ella una corrupta alegría. Flotarás aquí abajo con tus amigos, Beverly. Todos flotamos aquí abajo. Di a Bill que Georgie le envía saludos. Di a Bill que Georgie lo echa de menos, pero que lo verá pronto. Dile que Georgie estará en el armario una noche de estas, quizá con un trozo de alambre para hundírselo en el ojo. Dile. La voz se quebró con una serie de hipos ahogados. De pronto, una brillante burbuja roja se infló en el agujero y estalló, enviando gotas de sangre a la porcelana descolorida. En ese momento, la voz ahogada hablaba con celeridad e iba cambiando. Ya era la voz del niño que se había oído primero, ya la de una chica adolescente, ya la de una niña a quien Beverly conocía. Verónica Grogan.
pero Verónica había muerto. La habían encontrado en una alcantarilla, muerta. Soy Matthew, soy Betty, soy Verónica. Estamos aquí abajo con el payaso, y la bestia, y la momia, y el hombre lobo. Y contigo, Beverly, estamos aquí abajo contigo, y flotamos, cambiamos. Una bocanada de sangre botó súbitamente del sumidero, salpicando el lavabo, el espejo y el empapelado con su diseño de lirios y ranas. Beverly lanzó un alarido súbito y penetrante. Retrocedió apartándose del lavabo. Chocó contra la puerta. La abrió a manotazos y corrió hacia la sala donde su padre estaba levantándose. ¿Qué demonios te pasa?, preguntó con ceño. Aquella noche estaban solos en la casa. La madre de Bev trabajaba en el turno de 3 a 11 en Greens, el mejor restaurante de Derry. ¡En el baño!, gritó histérica. ¡El baño, papá! ¡En el baño! ¿Alguien estaba espiándote, Beverly? La mano del padre salió disparada para sujetarla por el brazo, con fuerza. En su cara había preocupación, pero una preocupación codiciosa. Algo más atemorizante que consolador. ¡No! ¡El lavabo! ¡En el lavabo! Rompió en sollozos. El corazón le latía con tanta fuerza que temió ahogarse. Al Marsh la apartó a un lado con una expresión que decía: ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? Y entró en el baño. Estuvo allí tanto tiempo que Beverly volvió a asustarse. Por fin bramó: ¡Beverly! ¡Ven aquí! No era cuestión de desobedecer. Si los dos hubieran estado de pie al borde de un acantilado y él hubiera ordenado dar un paso hacia el frente, su obediencia instintiva le habría hecho franquear al borde antes de que su mente racional pudiera intervenir. La puerta del baño estaba abierta, y allí estaba su padre, un hombre grande que ya estaba perdiendo el pelo castaño rojizo, heredado por Beverly. No bebía, no fumaba, no iba con mujeres. En casa tengo todas las mujeres que me hacen falta, decía. A veces, y en esas ocasiones, esbozaba una sonrisa peculiar, cargada de secretos. En vez de iluminarle el rostro, tenía el efecto contrario. Ver esa sonrisa era como observar la sombra de una nube pasando velozmente por un terreno rocoso. Ellas se ocupan de mí, y cuando hace falta, yo me ocupo de ellas. «Ahora dime de qué tontería se trata», preguntó al verla entrar. Beverly sintió la garganta reseca. El corazón le retumbaba en el pecho y sintió ganas de vomitar. Había sangre en el espejo corriendo en hilos largos. Había manchas de sangre en la bombilla, sobre el lavabo. La sangre corría también por los lados de porcelana, cayendo en gordas gotas al piso del linóleo. «¡Papá!», susurró ella, ronca. Él se volvió, disgustado, como ocurría con tanta frecuencia, y comenzó a lavarse las manos en la pileta ensangrentada. «Habla, mujer, por Dios, no sabes el susto que me has dado, a ver si te explicas». Se estaba lavando las manos en el lavabo. Beverly vio manchas de sangre en la tela gris de los pantalones, allí donde rozaban los bordes. Si su frente tocaba el espejo, estaba muy cerca, tendría sangre también sobre la piel. La chica ahogó un grito en la garganta. Él cerró el grifo. Tomó una toalla con 2 abanicos de salpicaduras rojas y comenzó a secarse las manos. Beverly, casi desmayada, le vio llenarse de sangre los grandes nudillos y las líneas de la palma. Vio sangre bajo sus uñas, como marcas de culpabilidad. ¿Y bien? Estoy esperando, dijo al arrojar la toalla ensangrentada hacia el toallero. Había sangre por todas partes, y su padre no la veía. «Papá». No tenía idea de lo que ocurriría a continuación, pero su padre la interrumpió. «Me preocupas, Beverly», dijo. «No vas a crecer nunca, Beverly. Te pasas cotorreando por ahí, no haces nada en la casa, no sabes cocinar, no sabes coser. Te pasas la mitad del día en las nubes, con la nariz metida en un libro y la otra mitad con majaderías. Me preocupas». Su mano le dio una dolorosa palmada en la nalga. Ella soltó un grito sin dejar de mirarlo fijamente. Él tenía una pequeña salpicadura en la poblada ceja derecha. Si la miro fijamente, terminaré por volverme loca, y ya nada de esto importará, pensó. «Me preocupas mucho», agregó él, y la golpeó otra vez, con más fuerza, por encima del codo.
Al día siguiente Beverly tendría un gran moretón entre amarillento y purpúreo. Muchísimo, dijo él, lanzándole un derechazo al estómago. Contuvo el puño en el último instante, por lo que Beverly perdió solo la mitad del aliento. Se dobló en dos, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. El padre la miraba, impasible. Se metió las manos ensangrentadas en los bolsillos del pantalón. «Tienes que crecer, Beverly», dijo con tono amable y condescendiente. «¿No te parece?» Ella asintió. Le palpitaba la cabeza. Lloró en silencio. Si sollozaba, iniciando lo que su padre llamaba gimoteos de bebé, no haría sino enfurecerlo. Al March había pasado toda su vida en Derry. A quien quisiera saberlo, y a veces a quien no tenía interés, decía que allí pensaba ser enterrado, con un poco de suerte, a la edad de 110 años. No hay motivo para que no viva eternamente, solía decir a Roger Arlett, quien le cortaba el pelo una vez al mes. No tengo vicios. Y ahora explícate, ordenó, y que sea breve. Beverly tragó saliva. Había una araña grande, gorda, negra. Salió arrastrándose del desagüe y creo que volvió a meterse. ¡Ah! El padre sonrió, como si esa explicación lo complaciera. ¿Era eso? Si me lo hubieras dicho, Beverly, no te habría pegado. Todas las niñas tienen miedo a las arañas, maldición. ¿Por qué no me lo dijiste? Él se inclinó hacia el agujero. Beverly tuvo que morderse los labios para no gritar una advertencia. Pero otra vez hablaba dentro de ella una voz horrible que no podía ser parte de su persona, sino la voz del mismo diablo. Deja que se lo lleve, si lo quiere. Deja que lo arrastre hacia abajo. Mira lo que te sacarás de encima. Volvió la espalda a aquella voz horrorizada. Permitir que ese pensamiento se quedara en su cabeza, siquiera por un instante, la condenaría al infierno, sin duda alguna. Él miraba hacia el ojo del desagüe. Sus manos chapoteaban en la sangre que manchaba el lavabo y Beverly tuvo que luchar sombríamente con sus náuseas. Le dolía el estómago allí donde el padre le había golpeado. No veo nada, dijo él. Estos edificios son viejos, Bev. Los desagües parecen autopistas, ¿sabes? Cuando yo trabajaba de portero allá, en la escuela secundaria vieja, de vez en cuando salían ratas ahogadas a los inodoros. Las chicas se volvían locas. Rió al pensar en esas manías femeninas. Casi siempre cuando el Kentucky estaba alto. Hay menos bichos en las cañerías desde que instalaron el sistema nuevo, eso sí. La rodeó con un brazo para estrecharla. Mira. Vete a la cama y no pienses más en el susto, ¿de acuerdo? Ella sintió su amor por él. Nunca te pego si no lo mereces, Beverly, le había dicho él una vez, al protestar ella por un castigo injusto. Y tenía que ser cierto, claro, porque él era capaz de amar. A veces pasaba todo el día con ella, enseñándole a hacer cosas, charlando con ella o paseando por la ciudad. Y en esas ocasiones, Beverly pensaba que su corazón se iba a hinchar de felicidad hasta matarla. Lo amaba. Trataba de aceptar que él debía corregirla con frecuencia porque, según decía, era el trabajo que le había dado Dios. A las hijas, decía Al March, hay que corregirlas más que a los chicos. Él no tenía hijos varones y Beverly sentía vagamente que eso también podía ser culpa de ella. Está bien, papá, dijo. Fueron juntos hasta el pequeño dormitorio de la niña. El brazo ya le dolía por el golpe recibido. Ella miró por encima del hombro y vio la pileta ensangrentada, el espejo ensangrentado, la pared ensangrentada, el suelo ensangrentado y pensó: ¿cómo voy a hacer para entrar aquí a lavarme? Por favor, Dios. Dios querido, perdóname por haber tenido malos pensamientos sobre papá. Puedes castigarme todo lo que quieras, porque me lo merezco. Haz que me caiga y me lastime o que tenga la gripe, como el año pasado cuando tosía tanto que una vez vomité, pero por favor, Dios, haz que mañana la sangre no esté más, por favor. Sí. El padre la arropó, como todas las noches, y le dio un beso en la frente.
Después se mantuvo un momento allí, de pie, en la postura que ella recordaría siempre como su modo de tenerse de pie, tal vez de ser, algo inclinado hacia adelante, con las manos metidas en los bolsillos. Los ojos azules la miraban desde arriba, desde una cara de perro salchicha luctuoso. En años posteriores, cuando hace años que ya no pensaba en Derry, a veces veía a un hombre sentado en el autobús, o tal vez de pie en un rincón. Formas. Formas de hombres, a veces atisbadas, cuando cerraba el día, a veces vistas al otro lado de una plaza, a la luz del mediodía, en un claro ventoso día otoñal, y formas de hombres, reglas de hombres, deseos de hombres. O Tom, tan parecido a su padre cuando se quitaba la camisa y se encorvaba ligeramente delante del espejo para afeitarse. Formas de hombres. A veces me preocupas, Beb, dijo, pero ya no había enfado ni turbación en su voz. Le tocó el pelo con suavidad y apartándoselo de la frente. Entonces ella estuvo a punto de gritar. «El baño está lleno de sangre, papá, ¿no lo has visto? Hay sangre por todas partes, ¿no lo has visto?» Pero guardó silencio, mientras él salía y cerraba la puerta tras de sí, llenando su cuarto de oscuridad. Aún estaba despierta, con la vista perdida en las sombras, cuando llegó su madre, a las 11:30 y cuando se apagó el televisor. Oyó a que sus padres entraban en el cuarto matrimonial. Oyó también el ruido del somier cuando hicieron el amor. Beverly había oído una conversación entre Greta Bowie y Sally Mueller, comentando que ese acto sexual dolía como fuego y que ninguna chica decente quería hacerlo. Al final, el hombre temea ahí abajo, dijo Greta, y Sally había exclamado: ¡Ah! Yo jamás dejaría que un muchacho me hiciera eso. Si dolía tanto como Greta decía, la madre de Bev se lo guardaba muy bien. Bev la había oído gritar 1 o 2 veces, con voz contenida, pero no parecía en absoluto un grito de dolor. El lento crujir de los elásticos se aceleró hasta un ritmo tan rápido que llegó casi al frenesí. Luego se interrumpió. Hubo un periodo de silencio. Después, algo de charla en voz baja. Por fin, los pasos de su madre que iba al baño. Beverly contuvo el aliento, esperando a que su madre gritara o no. No hubo grito alguno, solo el ruido del agua corriendo en el lavabo seguido por un chapoteo. Luego el agua bajó por el sumidero con su familiar gorgoteo. La madre estaba lavándose los dientes. Momentos después, el somier de la cama grande volvió a crujir, cuando su madre volvió a acostarse. 5 minutos después, el padre comenzó a roncar. Un miedo oscuro le envolvió el corazón, cerrándole la garganta. Descubrió que tenía miedo de volverse sobre el lado derecho, su posición favorita para dormir, porque podía ver algo mirándola por la ventana. Por eso se limitó a permanecer de espaldas, tiesa, contemplando el cielo raso. Minutos u horas después, no había modo de saberlo, concilió un sueño inquieto y frágil. Comparte, 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 comparte.